de combustión interna, que lo voy a dibujar aquí como una caja roja. Este motor de combustión interna va a tener aquí un radiador, que lo estoy representando aquí con esta figura. Va a haber una conexión de flujos entre el motor de combustión interna y el radiador propiamente tal. Se va a producir un flujo de refrigerante. Entonces, ¿qué vendría a ser la potencia de refrigeración? Vendría a ser el calor que nosotros estamos disipando en nuestro sistema de refrigeración al medio ambiente. Aquí nosotros tenemos el MSI a ese motor de combustión interna le está ingresando combustible, por lo tanto vamos a tener una potencia del combustible. Por otro lado, este motor de combustión interna tiene un volante, y a la salida del volante nosotros podríamos estar midiendo lo que es la potencia útil, que es la importante. Va a haber una potencia de refrigeración, hay una potencia que sale por los gases de escape, como habíamos mencionado. A partir de los gases de escape se va a estar disipando calor, y también mencionamos que no solamente calor, sino que también se va a estar disipando combustible a medio quemar, y va a existir una potencia de radiación. Entonces, en la clase pasada analizamos la potencia del combustible, vimos cómo se calculaba, que era igual al flujo máximo de combustible por el poder calorífico inferior. Quedó de tarea que ustedes buscasen, y espero que la hayan hecho la tarea, que la hayan realizado, que buscasen valores de poder calorífico inferior para los distintos combustibles. Y también buscasen instrumentos que permiten medir flujo volumétrico y flujos másicos. Entonces vimos también, o mencionamos, que existía una potencia útil o potencia al freno, una potencia de radiación, una potencia de refrigeración, ref le vamos a llamar, ref, una potencia de escape y una potencia de radiación. Esas son las potencias. Entonces estamos viendo cómo se determinan o cómo se calculan. Tenemos que para el caso de la potencia de refrigeración, que viene a ser el calor que disipa el sistema de refrigeración al medio ambiente, ¿cómo se determina? Sería igual al flujo máximo de fluido refrigerante que está circulando por el radiador, multiplicado por el calor específico del fluido refrigerante, multiplicado por la diferencia de temperatura. La temperatura de salida menos la temperatura de entrada, mejor dicho, la temperatura de entrada al radiador menos la temperatura de salida, porque la temperatura a la cual el fluido entra al radiador es mayor a la temperatura que sale del radiador propiamente tal. Aquí arriba se puede apreciar, dice potencia de refrigeración, dice flujo máximo de agua, pero en realidad no es agua, sino que es el refrigerante. Uno podría asumir que es agua, pero ustedes saben que ese fluido refrigerante no es agua pura, sino que es agua desmineralizada, que se le ha quitado las durezas y que además se le agregan otros elementos para evitar que se produzca oxidación al interior del motor, para evitar de que se congele, se le agregan algún glicol o algún anticongelante, más otros compuestos más. Entonces, ese sería el flujo máximo de agua, el cual yo lo tengo que medir. Como lo tengo que medir, significa que en alguna parte del motor voy a tener que instalar un sensor para medir flujo. Entonces lo voy a representar aquí con un círculo, ya sea, voy a cambiar el color, no se ve bien, ya sea en la salida del radiador o en la entrada del radiador, voy a tener que conectar un medidor de flujo. Si es un medidor de flujo volumétrico, me va a entregar directamente el flujo volumétrico. Si es voy a tener que además determinar la densidad del fluido para poder calcular el flujo másico. Si es un sensor másico, bien, porque lo ingreso directamente posteriormente para hacer el cálculo de la potencia de refrigeración. El poder calorífico, este no es poder calorífico, este es calor específico, el CP, el calor específico del fluido refrigerante lo voy a obtener de la ficha técnica del refrigerante. Si no estuviese ese valor, uno podría hacer una aproximación hacia el poder calorífico del agua.
o en su defecto tendría que obtener un valor de un laboratorio donde se pueda medir ese calor específico. Como generalmente uno no tiene acceso a un laboratorio y muchas veces tampoco lo especifican en las fichas técnicas del refrigerante, uno hace una aproximación tomando el calor específico del agua. ¿Mm? Y fíjense que, por lo tanto, yo mido flujo básico, lo tengo que medir, lo tengo que calcular, necesito un medidor de flujo. El calor específico es un dato que yo lo voy a sacar de ficha técnica o de alguna tabla, y además tengo que medir temperaturas, o sea, voy a tener que instalar o conectar un sensor de temperatura que lo voy a representar aquí con verde. ¿Por qué verde? No sé, para que se note. Voy a tener un sensor de temperatura a la salida del radiador y un sensor de temperatura a la entrada del radiador. Entonces, si yo logro medir flujo másico de fluido refrigerante más las diferencias de temperatura y con el poder calorífico, entonces puedo calcular posteriormente lo que es la potencia de refrigeración. ¿Dudas con esto? ¿Dudas con la potencia de refrigeración? Sí, Alexis Martínez está levantando la mano, dígame. Tengo una consulta en la fórmula. Ya, en esta fórmula. La potencia de refrigeración, sí, si PR es potencia de refrigeración, el M es flujo másico, ¿qué es CP? El calor. Ese es el calor específico. Ya. El M con un punto arriba es el flujo másico de refrigerante, o sea, los Másico. kilogramos partido por segundo. El CP del agua es el calor específico del agua, el cual es una propiedad del agua del refrigerante. Decimos agua, pero sabemos que no es agua pura. Pero para simplificar vamos a decir agua. Y esta T mayúscula sería la temperatura. Esa es la nomenclatura que estamos utilizando. Entonces, Gracias. bien, ¿hay alguna otra duda? ¿Alguien tiene dudas? Ahora la pregunta es la siguiente. Fíjense que yo aquí estoy midiendo solamente la potencia que estoy disipando por el radiador, o sea, del sistema de refrigeración. Pero resulta que hay motores que ustedes lo deben conocer o deben haber visto o lo deben haber estudiado, que también tienen intercambiadores de calor que, a ver, voy a cambiar el color porque había ocupado intercambiadores de calor que se utilizan para refrigerar el aceite. Estoy colocando aquí con rojo. Y también hay motores los cuales tienen intercambiadores de calor que me permiten refrigerar el turbo compresor, que utilizan agua y por lo tanto yo también tendría, si quisiese valorizar si yo quisiese valorizar ese calor, que finalmente está todo conectado con el sistema de refrigeración. O sea, si yo quisiese valorizar ese calor que estoy disipando por un lado en el calor que le estoy quitando al refrigerante, o sea, al aceite, y el calor que le estoy quitando al aire para que ingrese a mi sistema de admisión en mi turbocompresor, también lo podría valorizar. Entonces, anoten la siguiente tarea. La tarea, tienen que irlas anotando y, no sé, a lo mejor nombramos algún delegado de curso para que haga un resumen de todas las tareas y me las envíe y yo las pueda publicar en el sistema. Entonces, buscar información sobre la distribución de potencias de refrigeración, sobre la distribución de potencias de refrigeración en un motor industrial, digamos un MSI, motor de combustión interna industrial. ¿Por qué digo industrial? Porque en estos motores de combustión interna que son grandes, que son con uso industrial, uno podría tener, o es más factible, o es más probable que uno además tenga un radiador del fluido, o sea, del aceite de lubricación, y que uno le esté disipando, que uno le esté extrayendo calor a el turbocompresor de forma tal de ese calor que lo extraigo,
claro, yo lo podría disipar al aire, pero también lo podría disipar dentro del circuito de refrigeración. Entonces busquen eso y para que encuentren los valores. En las fichas técnicas de motores industriales grandes es probable que lo encuentren. No están todos, pero en algunos sí aparece. Sobre todo en aquellos motores que que podrían operar en modo de cogeneración posteriormente, y al estar operando en modo de cogeneración, entonces eh, uno podría necesitar esos datos. ¿Ok? Si uno lo va, por ejemplo, a verlo en un motor de una moto, de un vehículo liviano, no, esa información no está, es muy probable que no la encuentre. Entonces, esa es la potencia de refrigeración. A continuación vamos a ver lo que es la potencia útil o potencia al freno. Volviendo a nuestro esquema anterior, vamos a ver ahora cómo se calcula la potencia útil. Voy a borrar esta figura, pero no la voy a estar haciendo cada rato, sino voy a demorar mucho. A ver, la voy a copiar. Voy a hacer en pantalla para ocuparla después. Ya. Entonces lo que vamos a ver a continuación es cómo se calcula esta potencia, esta potencia de útil. Entonces, la potencia útil, para poderla medir, nosotros necesitamos un freno dinamométrico. Hemos hablado de freno dinamométrico, borré la figura anterior, y para la potencia útil se requiere un freno dinamométrico. ¿Y qué es lo que es un freno dinamométrico? No es más que un dispositivo el cual nosotros lo vamos a, acoplar a la salida del eje, de forma tal de aplicarle carga al motor a la salida del eje. Aquí esta es una vista, fíjense que esta es la representación de un freno dinamométrico tipo Proni, que son los primeros frenos dinamométricos que aparecieron, que son frenos de fricción. Imagínense que este es el volante, acá atrás está el motor, y por lo tanto estamos mirando el volante en este punto. Y fíjense que sobre el volante se instala una serie hay un tambor sobre él, y se instala una serie de zapatas y balatas, de forma tal de que este sistema, al cerrarse, se produce un frenaje del motor. Es como que yo tuviese un sistema de freno sobre el volante del motor y lo accionase, y al accionarse uno estuviese frenando el volante. De esa forma uno le aplica carga al motor, y el motor posteriormente, producto de ello, el motor se va a frenar. El motor va a... Le voy a estar aplicando carga. Por ejemplo, eso ustedes lo podrían ver en la figura del laboratorio propiamente tal. O sea, yo les pedí a ustedes que se leyesen el manual, el manual del freno dinamométrico Science, y el manual del freno dinamométrico de rodillo. Si ustedes vieron estos manuales, aquí lo voy a proyectar para mostrar un poco cómo es este tema del freno. Hay una figura aquí. Bueno, aquí nosotros tenemos el manual del freno. Este es el freno. El instrumento el cual me permite aplicarle carga al motor es un freno dinamométrico. Este es un freno dinamométrico. Entonces, el motor se monta sobre estas torretas que están sobre esta bancada, y el motor se acopla a este dispositivo que está aquí, que es el freno dinamométrico propiamente tal. Este freno dinamométrico le va a aplicar una carga al motor, y esquemáticamente me voy a ir a una figura donde se aprecia la figura en conjunto para que se pueda entender. Esquemáticamente nosotros tendríamos lo siguiente. Aquí se aprecia que está, por un lado, a ver, voy a ver cómo amplío esto. Ver sería... Ahí se ve mejor. Ya, fíjense que aquí está el motor. Veamos, está el motor.
el cual está montado sobre las torretas, está montado sobre la bancada. En esta parte estaría el volante del motor, y el volante se acopla al freno dinamométrico, que es este dispositivo que está aquí, se acopla por medio de un eje, por medio de una transmisión. El freno dinamométrico, que es este dispositivo, es el que me permite medir la potencia útil del motor. O sea, el motor va a estar funcionando, primero en ralentí, después yo lo voy a acelerar, pero fíjense que si yo lo acelero y no le aplico una carga a la salida del eje, el motor se va a embalar. Embalar significa que va a aumentar su velocidad al máximo, hasta el límite de corte, el límite de inyección. Ahora, si yo con el freno dinamométrico, que es este dispositivo, le aplico carga a la salida del eje del motor, yo podría llegar inclusive a la condición en la cual estoy acelerando el motor al 100%, y aún así el motor podría estar a una velocidad de ralentí o próxima a la velocidad de ralentí, como velocidad, o sea, podría estar a una velocidad baja. ¿Mm? O sea, y solamente variando la carga con el freno dinamométrico. Entonces, por medio de este instrumento que es el freno dinamométrico, yo voy a medir la potencia útil, que es la otra potencia que nosotros necesitamos determinar. Estoy buscando otra figura para explicarles cómo funciona el freno, cómo mide el freno dinamométrico. No sé si está directamente en este manual. Eso lo vamos a ir explicando. No, no está aquí. Sí, pero sí está en el otro manual que les voy a mostrar a continuación. Entonces nos vamos al... Ya. Entonces, estoy buscando la celda de carga, que es el sensor que me permite medir la potencia en el freno dinamométrico. No, pero no hay una figura aquí que sea como apropiada. Sí hay una figura aquí. Pero no falta una figura más esquemática. Ya no importa, sigamos acá. Entonces, fíjense que aquí hay un freno, que en este caso particular es una banda, la cual tiene una balata, y la balata a la que le aprieta una carga al motor, y finalmente lo que uno puede hacer, o lo que uno logra hacer, es medir la potencia efectiva, potencia útil, potencia al freno. Y en términos de ecuaciones, nosotros vamos a decir que la potencia útil va a ser igual a 2 pi por n, donde n son la RPM, multiplicado por el torque partido por 60. O sea, 2 pi por n por el torque partido por 60. Así nosotros vamos a calcular la potencia útil. Ahora, los frenos dinamométricos actuales me entregan directamente la potencia útil del motor. No es necesario que uno realice este cálculo. Pero fíjense que aquí, ¿qué se aprecia? Primero la potencia útil. Ojo que aquí en los apuntes para potencia ocupo una W, y una W punto arriba sería potencia, una W solamente trabajo siguiendo la notación que ustedes vieron seguramente en física. Entonces, potencia útil vendría a ser la potencia al eje, que es igual a 2 pi por n por el torque partido por 60, donde el torque es otro parámetro importante en el motor. Entonces, yo para poder calcular la potencia útil, tengo que medir las RPM del motor con un sensor de RPM, y tengo que medir o calcular el torque. En la práctica, en realidad, nosotros tenemos que, lo que hace un freno dinamométrico, mide el torque del motor. Eso es lo que hace el freno dinamométrico. Voy a poner un telón aquí para cambiar el color para poder dibujar y para que quede claro esto. Nosotros tenemos que, en el caso particular del freno dinamométrico, lo voy a tratar de representar con negro. Nosotros vamos a tener que el freno dinamométrico va a ser un dispositivo que, esta es una vista lateral. Aquí está el freno
aquí está el freno dinamométrico. El motor, voy a buscar acá, va a estar ubicado aquí. Lo que estoy dibujando aquí es el volante del motor y el freno va a estar en esta ubicación. El freno en esta zona, que es el elemento que se está moviendo, en esa zona, tiene aquí un brazo de palanca y el freno propiamente tal, aquí abajo, tiene un dispositivo que es donde yo voy a acoplar mi celda de carga. La celda de carga es el dispositivo a partir del cual yo puedo medir la fuerza que está ejerciendo el motor. Entonces déjenme terminar este esquema. Aquí el motor está girando. Ya, eso debería haberme quedado en el centro. Ya lo voy a mover aquí porque, bueno, se entiende que estoy haciendo como un croquis en realidad, un dibujo a mano alzada para tratar de explicar esto. Fíjense que el motor está... ¿Qué pasó? Bueno, el motor está ubicado, si yo representase el motor acá, el motor estaría ubicado acá atrás. Aquí se aprecia el volante, lo que sería el volante, esta línea sería donde está el eje. El freno propiamente tal tiene aquí un brazo, y en este brazo es en esta zona donde yo tengo una celda de carga, que es una celda de carga tipo S. Cuando realicemos la actividad de laboratorio, ahí lo van a poder ver con más detención y a lo mejor va a quedar más claro. O sea, yéndonos a la figura que les había mostrado anteriormente, sería la siguiente configuración. Ah, no, no se puede ver porque está la... No, después les muestro eso. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste? Dado que nosotros tenemos que el motor está girando a cierto número de RPM, o sea, no, lápices, vamos a esta mano alzada y donde aparece el ancho de la... Ya. Dado que el motor está girando a cierto número de RPM, a cierto N, y nosotros en la celda de carga medimos una fuerza y por otro lado nosotros tenemos conocido una distancia que va a ser la distancia del centro del eje hacia la celda de carga, donde esa distancia la voy a acotar aquí. Fíjense, nosotros conocemos esta distancia que le vamos a llamar D. Conozco esta distancia D, conozco la fuerza F, conozco las RPM. Si ustedes recuerdan física, el torque, ¿a qué es lo que es igual? Fuerza por distancia. ¿Ok? Eso es el torque. Vamos a cambiar el color para que se vea. El torque es igual a fuerza por distancia. Por lo tanto, lo que hace el freno dinamométrico en realidad mide esta fuerza, porque aquí tiene una celda de carga. Una celda de carga no es más que un instrumento el cual tiene en su interior una resistencia, y cuando esa resistencia se deforma varía su valor óhmico. Por lo tanto, fíjense que cuando el motor está girando va a ser de que esta báscula o este brazo tienda a bajar. Al tender a bajar, eso significa, en otras palabras, que se va a estar aplicando una fuerza de compresión. Se va a estar aplicando una fuerza de compresión a la celda de carga. Voy a representar aquí en grande la celda de carga. O sea, si fuese la celda de carga, la voy a representar acá. Ojo que esto no está a escala. Este es el zoom de la celda de carga. Imagínense que esta es la celda de carga. Esta celda de carga, cuando el motor gira, va a quedar sometida a una carga de compresión. O sea, va
voy a cambiar acá el color. O sea, claro, va a quedar sometida a una carga de compresión. O sea, esquemáticamente o como diagrama de cuerpo libre, tendría una fuerza arriba y una fuerza abajo. Recuerden lo que esto lo deben haber visto, no sé, en resistencia a materiales, cuando vieron diagramas de cuerpo libre. Esta sería mi celda de carga, que tiene una carga de compresión, y por lo tanto lo que yo estoy midiendo aquí es una fuerza. Como conozco la distancia que existe entre la celda de carga y el centro del eje del freno dinamométrico, entonces puedo saber el torque. Pero esta fuerza la mide el sistema, esa distancia es constante porque no va a variar, por lo tanto el sistema me entrega el torque. Por otro lado, nosotros, bueno, el torque es un parámetro importante a todo esto. De hecho, ustedes van a ver o han visto probablemente que cuando uno especifica un motor, el motor uno lo especifica por la potencia, pero también lo especifica por el torque. O sea, potencia, torque, RPM y consumo específico son parámetros importantes en un motor. Entonces nosotros tenemos que calcular la potencia, que voy a ocupar una P para potencia. La potencia, si ustedes recuerdan física, es igual al torque multiplicado por la velocidad angular. Yo voy a ocupar una omega, no tengo aquí una omega, le voy a llamar omega, que es la velocidad angular, pero nosotros los mecánicos no estamos acostumbrados a trabajar con velocidades angulares, sino que estamos más acostumbrados a trabajar con RPM. Por lo tanto, finalmente, la potencia va a ser igual al torque multiplicado por 2 por pi por n partido por 60. Y esa es la fórmula que vamos a utilizar, y recuérdenla porque la vamos a utilizar harto. ¿Ok? Entonces, la potencia, aquí estaría en watt, el torque estaría en newton por metros, el n estaría en RPM. Así nosotros calculamos la potencia. Pero fíjense que para poder calcular esa potencia, necesito un freno dinamométrico y necesito medir el torque y me necesito medir la RPM. El pi es una constante. Ahora, el torque lo mido con el freno dinamométrico, pero al final lo que hace el freno dinamométrico es medir esa fuerza. ¿Ok? Matías está levantando la mano. Matías no va. ¿Cuál es la duda? Dígame. ¿Me podría explicar lo último de nuevo, por favor? Que no entendí bien lo de la velocidad angular. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos velocidad angular que se mide en radianes sobre segundo, ¿no es cierto? Pero nosotros la velocidad angular la podemos medir en radianes sobre segundo o la podemos medir en RPM. Nosotros como mecánicos automotrices estamos más acostumbrados a hablar en RPM, no en radianes sobre segundo. De hecho, si ustedes tienen un tacómetro, depende obviamente del tipo de tacómetro, no el del vehículo, porque ya viene predefinido para entregar RPM, pero supongamos que tienen un tacómetro externo, hay algunos que me permiten seleccionar la escala, ya sea en radianes sobre segundo o radianes sobre minuto o en RPM. Nosotros, como estamos más acostumbrados a trabajar en RPM, aquí se hace la conversión de este omega, lo puse con el nombre omega porque en realidad es un símbolo griego el cual se acostumbra a utilizar. Este omega, que vendría a ser la velocidad angular, es equivalente a decir 2pi por n partido por 60. ¿Ok? De hecho, ustedes podrían transformar de RPM, revoluciones por minuto, a radianes sobre segundo, haciendo esta conversión, para un lado o para otro. Pero como nosotros, nuevamente, no nos acostumbramos a trabajar con radianes sobre segundo, vamos a utilizar en RPM. Bien. Entonces, digamos finalmente que para medir la potencia útil, necesito un freno dinamométrico. Este freno dinamométrico que se aprecia aquí podría funcionar con diferentes tipos de fluidos. Por ejemplo, dentro de ello hay frenos dinamométricos, hay frenos dinamométricos hidráulicos. Nosotros en la carrera tenemos frenos dinamométricos hidráulicos en el laboratorio. Hay frenos dinamométricos de corrientes parásitas. También tenemos uno de corrientes parásitas.
En el caso particular del freno que tenemos en el freno de rodillo, hay freno aerodinámico, o sea, hay de distintos tipos. Del tipo que sea, finalmente lo que uno busca es medir la potencia. Y para medir la potencia es igual a 2pi por n. Y bueno, aquí está. Fíjense que aquí yo representé, o había, en los apuntes están las fórmulas. La potencia es igual al trabajo partido por el tiempo, 2pi por r por f, y aquí, o el torque por omega, ahí está como omega, como velocidad angular, pero el omega, radianes sobre segundo, el 2pi por n partido por 60, por lo tanto, finalmente la potencia es igual a 2pi por r por f, ojo, r por f, donde ahí para el brazo le puse una r, en el ejemplo anterior puse una d, eso es el torque, multiplicado por n partido por 60, y aquí está multiplicado por 10 a la 3 porque la potencia está en kilowatts. O sea, dicho de otra forma, la ecuación que ustedes tienen que recordar, porque se ocupa, es esta. La que se aprecia aquí abajo, donde dice la potencia es igual a R por F por N partido por 31.000, o sea, no, 716.2, es solamente para poder expresar lo que es la potencia del freno en CB. En el caso de aquí, de esta ecuación que estoy mostrando con el puntero, la potencia está expresada en kilowatts. ¿Ok? Entonces, recuerden que, y de hecho yo se los dije en forma más simplificada, que la potencia, voy a seguir la misma notación de aquí, en el mismo orden, para no enredarlos más. A ver. Digamos, la potencia es igual a 2pi, 2 por pi, no tengo para hacer el otro pi, multiplicado por el torque, multiplicado por n, partido por 60. ¿Ok? Esa es la otra forma de expresar. Fíjense que la voy a correr. Son equivalentes. Son equivalentes. ¿Ok? Fíjense que aquí yo estoy diciendo la potencia es igual a 2pi por t por n partido por 60. Aquí la potencia estaría en watt. Aquí está partido por 10 a la 3 porque, claro, para que quede en kilowatt. Pero ese torque es lo que aquí se está indicando por R por F, donde R es el brazo del freno y F vendría a ser la fuerza que se mide con el freno propiamente tal. Bien, veámoslo esto en la figura, cuando realicemos la actividad de laboratorio, ahí va a quedar más claro la celda de carga, porque es un elemento importante en un freno dinamométrico. A ver, voy a buscar estaba buscando, tengo que cambiar de puntero. Ya. Quería mostrarles aquí lo siguiente. Aquí se aprecia una celda de carga. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es la celda de carga? Esto está en el manual, que entiendo que ya todos lo han leído porque están haciendo las tareas como alumnos aplicados. Y por lo tanto no estoy hablando cosas que no sepan. Los manuales tenían que leerlo. Aquí está la celda de carga. Fíjense que, a ver, voy a ver si hay alguna otra figura. Aquí está el procedimiento de calibración que lo vamos a ver después en la hora de taller. Aquí ustedes aprecian la celda de carga propiamente tal, que yo les dije que tiene como una forma de S, pero les quiero mostrar también, quiero buscar el otro. Estoy buscando el otro archivo. El ayuda. Acá está. Ya. Ya. Tengo que bajarle el zoom. Ya. Fíjense que estoy buscando la celda de carga para que la puedan ver con más detención, si es que aparece aquí.
Y justo no se ve en esta vista, porque estaría al otro lado del rodillo. Sí. La celda de carga, fíjense que aquí le estoy mostrando el freno dinamométrico, no está a este lado, sino que está por el lado de acá. Por lo tanto, en esa figura no se ve. Tampoco. No. No hay que agregar las fotos. Bueno, una de las cosas que tengo que hacer es ir al taller a sacar fotos para poderlas mostrar. Pero si voy, los voy a infectar a todos, así que, bueno. El tema está que, bueno, nosotros podemos calcular, después voy a mostrarles, voy a buscar una foto donde se vea la celda de carga con mayor detalle, digamos, cómo va instalada en el freno propiamente tal. Esta es una celda de carga. Fíjense que la celda de carga que se aprecia en esta figura es de tipo S. Por un lado, por el lado superior se ensambla con el freno dinamométrico propiamente tal. Fíjense que aquí hay un perno donde se ensambla con el freno dinamométrico, con la parte móvil del freno dinamométrico. Y por otro lado, o la parte por donde bascula, y por el otro lado está totalmente fija la base del freno dinamométrico. Entonces esta celda de carga es la que está sometida a una fuerza de compresión. Internamente tiene una resistencia y cuando se deforma varía el valor óhmico de esa resistencia y eso hace que finalmente lo que esté midiendo es una fuerza. Y nosotros tengamos nuestro sistema de adquisición de datos, el cual pueda tomar ese valor. Bueno, esta fórmula, la potencia al freno es igual es igual a 2pi por 2 por pi por el torque por n partido por 60 por 10 a la 3 para que quede en kilowatts, es cuando yo tengo un freno dinamométrico. Pero hay una forma alternativa de medir lo que es la potencia al freno. Y esa forma, o sea, de medir la potencia, sí, la potencia útil, digamos, porque en este caso no sería directamente medido con un freno, sino que se mide por medio de un motor, se mide por medio de un motor eléctrico. Entonces, para medir por medio de un motor eléctrico, nosotros vamos a tener que, para este caso particular, no es un motor eléctrico, es un generador. En este caso yo voy a acoplar mi motor de combustión interna, que lo voy a representar con esta figura, lo voy a acoplar a un generador y va a estar acoplado aquí, claro, por medio de un eje. Entonces, este va a ser mi MSI, mi motor de combustión interna. Por otro lado, aquí yo voy a tener mi generador, le voy a decir gen como generador, o sea, es como un alternador. Y a este generador yo le voy a aplicar cargas eléctricas. Aquí imagínense que lo voy a conectar a un banco de resistencia. Ese banco de resistencia lo voy a representar como una parrilla eléctrica. ¿Ok? A ver, esa figura no quedó muy bien. Va a ser como una parrilla eléctrica. ¿Ok? Entonces, digamos aquí, banco de resistencia. O cargas. Cargas eléctricas, es el término correcto. Cargas eléctricas. Las cargas eléctricas. Entonces, ¿cómo opera este sistema? Este sistema, por un lado, nosotros vamos a tener lo que es la potencia del motor. Potencia útil. Voy a ocupar una P útil. Potencia útil. P útil o potencia al freno. ¿Ok? No le puse el acento, pero bueno, después ustedes se lo colocarán. Aquí, a la salida del generador, yo voy a tener una potencia eléctrica. Y aquí yo voy a tener unas cargas. Entonces, ¿cómo opera este sistema? El motor va a estar funcionando. El motor está acoplado al generador y yo le voy a aplicar carga al motor por medio de las cargas eléctricas. O sea, le aplico carga mecánica al motor por medio de las cargas eléctricas. Dicho de otra forma, en la medida que el sistema esté funcionando, yo voy a ir conectando resistencia eléctrica aquí. Imagínense que aquí tengo resistencia que las voy a ir acoplando al motor. Entonces, si no tengo ninguna resistencia conectada, el motor no le estoy aplicando carga.
si posteriormente yo le aplico si posteriormente yo le conecto una resistencia, me quedo media fea esta resistencia. Pero bueno, se entiende que son resistencias y el dispositivo que tengo para dibujar no es muy preciso. Entonces, fíjense que aquí yo le voy conectando distintas resistencias. En la medida que le voy conectando estas resistencias, entonces es el equivalente a que le esté aplicando carga al motor. Si yo saco la resistencia, no le aplico carga al motor. Si yo conecto el máximo de resistencia, podría ser que inclusive que el motor se detenga. Y yo puedo medir los parámetros eléctricos del motor por medio de un wattmetro. Recuerden que un wattmetro es un instrumento el cual me permite medir la potencia eléctrica. O sea, aquí y recuerden ustedes que la potencia eléctrica, ¿se acuerdan cómo se calculaba? Por aquí nos vamos a meter a lo que vieron en electricidad. La potencia eléctrica es igual a ¿qué? B por I multiplicado por el coseno de phi. B por I multiplicado por el coseno de phi, así se calcula la potencia eléctrica. Hay una raíz, hay una raíz de 3 y hay otros valores dependiendo si es corriente monofásica o corriente trifásica. Para hacerlo sencillo, digamos que es corriente monofásica, por lo tanto es B por I por el coseno de phi, y aproximemos, digamos, para hacerlo más sencillo, ese coseno de phi a 1. No necesariamente vale 1, podría valer 0,8, 0,9, porque eso va a depender de las cargas activas y cargas reactivas que tenga el sistema. Pero bueno, ese es otro tema que ustedes ya lo han estudiado, ¿no? Repásenlo, ¿ok? Porque aquí lo vamos a utilizar, pero solamente para llegar finalmente a determinar lo que son las potencias eléctricas. Fíjense que en realidad, por medio de un wattmetro, el cual nosotros lo vamos a estar conectando en este punto, no sé, o por último conecto un amperímetro y conecto un voltímetro, y el coseno phi lo puedo sacar en función de las especificaciones del generador también, digamos para simplificar. Entonces aquí yo conecto a mi wattmetro, le voy a colocar una W para decir que el wattmetro, o watímetro también le dicen en algunos casos, yo tengo la potencia eléctrica, entonces yo mido la potencia eléctrica, pero lo que yo necesito es la potencia útil. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y la potencia eléctrica cómo se relaciona con la potencia útil? Entonces pregunta, ¿la potencia eléctrica es mayor, igual o menor a la potencia útil? Pregunta el curso. A ver si están ahí o no, capaz que se quedaron todos dormidos. Que no. ¿Sí? ¿Qué dicen? Pablo Lucero, veamos. Dígame, ahí, Debería ser, la potencia eléctrica tendría que ser menor a la potencia útil. la potencia eléctrica es menor a la potencia útil. Sí, exactamente. Porque fíjense que en realidad a esta máquina le sale potencia útil a la motor de combustión interna. Esta potencia útil la toma el generador, pero la potencia eléctrica que produce el generador es menor a la potencia útil porque el generador tiene un rendimiento. O sea, el generador tiene pérdidas internas. Ahora el generador tiene una eficiencia muy alta o bastante alta con respecto a lo que es un motor de combustión interna, pero no es de un 100%. Por otro lado, aquí hay una transmisión. Por lo tanto, también hay pérdidas, o sea, el acoplamiento del motor de combustión interna con el generador y con una transmisión de por medio de pérdidas. Podrían ser muy bajas, pero las hay. Y eso hace que finalmente, voy a mostrar la ecuación directamente para no estarla escribiendo, dice que la potencia al freno, fíjense que aquí se está colocando, o en los apuntes yo coloqué una P sub F, para decir potencia al freno, que es lo mismo que la potencia útil, lo mismo que la potencia efectiva, ¿ok? Entonces dice que la potencia al freno es igual a la potencia eléctrica generada, o sea que yo generé con este generador, partido por el rendimiento del generador, resulta que este generador tiene un rendimiento. Entonces, pero bueno, ¿y de dónde saco ese rendimiento? De la ficha técnica del generador. Pero ojo, recuerden que ese rendimiento no es constante, varía con las condiciones, inclusive con las condiciones ambientales. Varía con la altitud, lo que alguien puede decir, oye, pero ¿cómo varía? Sí, varía con la altitud. Esas son las pérdidas por derrateo que se producen tanto en los motores de combustión interna como en los generadores.
Y por el rendimiento, partido también por el rendimiento de la transmisión, porque aquí yo tengo que acoplar el motor de combustión interna con el generador, que podría ser, no sé, una junta cardánica, una junta elástica, una junta homocinética o un acoplamiento directo. Dependiendo del tipo de acoplamiento, va a tener una pérdida o un rendimiento propiamente tal. Ahora, ojo, con otro punto que es importante. Otro punto que es importante es que nosotros cuando medimos la potencia útil bajo esta forma, lo estamos midiendo de una forma tal que si nosotros queremos aplicar una norma, la norma no me permite hacer la medición de esta forma. O sea, esta es una medición práctica y rápida porque es más fácil que, por ejemplo, en una industria, en una empresa o en la misma minería, si uno estuviese trabajando ahí, quisiese saber cuál es la potencia del motor, a lo mejor porque tiene que hacer la recepción de un motor y no tiene otra forma de medir. Es práctico porque un generador, hay generadores por todos lados, no así frenos dinamométricos. Pero la norma dice que para medir la potencia en los motores tiene que ser con mediciones dinamométricas. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo donde se ve la normativa relacionada con las mediciones de potencia. Sí, Cristóbal tiene una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Cristóbal Carvajal. Sí, ahí le habilité el Ahora, micrófono. profe, ¿aló? ¿Me escucha? Sí, Profe, usted habló de que con la altura perdía rendimiento igual, hay una pero variación en el en rendimiento. el caso de que tuviera el motor un turbo no sería lo mismo, no perdería tanto rendimiento. Efectivamente. O sea, una de las razones por las cuales se ocupa el turbo, digamos, es para aumentar la potencia específica. Ojo que hay fíjense en lo que dije, potencia específica, que es diferente a la potencia efectiva. La potencia efectiva es la potencia de la salida del eje. La potencia específica es la potencia partido por unidad de cilindrada. Entonces, el objetivo de un turbo es aumentar esa potencia específica. Pero y además genera otro efecto. O sea, aumentar la potencia específica quiere decir que un motor, yo podría tener dos motores con la misma potencia, pero aquí el que tiene turbo va a ser de una cilindrada menor. O dicho de otra forma, si yo tengo dos motores con la misma cilindrada, aquel que tenga turbo me va a desarrollar una mayor potencia. Vamos a analizar motores con turbo posteriormente cuando veamos las curvas características. Por otro lado, el hecho de que uno tenga turbo, se reducen estas pérdidas por derrateo o pérdidas por variación de condición atmosférica en particular o principalmente por altitud. Pero ojo que eso uno lo puede entender y lo ve en forma clara y práctica en un motor de combustión interna, porque un motor de combustión interna es un sistema que respira, porque le entra aire y se mezcla con el combustible y ese combustible se quema, pero ocurre también con los generadores. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Me imagino que lo estudiaron ya en estos ramos que tienen de electricidad, pero no sé, quiero ver si lo recuerdan. Bien, Pablo Lucero me estaba preguntando. Sí, profe, consulta en la fórmula que sale abajo del diagrama, donde dice N gen y N transmisión, ¿es el rendimiento o las pérdidas? A ver, letra N, ese símbolo que aparece ahí es una eta, claro. es un símbolo griego que se escribe eta, bueno, en inglés, pero eta, la eta. Y la eta es un símbolo griego que tiene la siguiente forma. Yo he tratado de ocupar la nomenclatura que aparece en la literatura, ¿ok? No necesariamente, tiene esta forma, ese es el eta. Entonces, el eta gen quiere decir, dicho de otra forma, que este es el rendimiento del generador. El eta gen es el rendimiento del generador y el eta de la transmisión, que se aprecia aquí abajo, el eta de la transmisión es el rendimiento de la transmisión. Y recuerden que ustedes que en términos generales el concepto de rendimiento o eficiencia es igual a lo útil, así tal cual, lo útil sobre lo suministrado. ¿Okay? Así nosotros vamos a definir el rendimiento o la eficiencia en términos generales, porque claro, cuando yo digo, por ejemplo, pongámonos en el contexto analicemos el contexto voy a borrar aquí, se me borró
Perdonando. Ya, voy a borrar este de acá. Ah, esto. No, ya no importa. Ya. Fíjense que el ETA, el rendimiento o el ETA, es lo útil sobre los suministrados. Vámonos al caso del generador. ¿Qué es lo útil en el generador? La potencia eléctrica que sale. ¿Qué es lo que le suministro al generador? Sería la potencia que le está ingresando por el eje. Vámonos a la transmisión. ¿Qué es lo útil que produce la transmisión? La potencia que sale de la transmisión. ¿Qué es lo que se le suministra a la transmisión? La potencia que le entrega el motor. Vámonos al motor. ¿Qué es lo útil que produce este motor? La potencia que sale del eje. ¿Qué es lo que le suministra a este motor? La potencia del combustible. Entonces, en términos generales, cuando uno habla de rendimiento, de eficiencia, uno dice lo útil sobre lo suministrado, porque claro, lo útil y lo suministrado lo declaro de esa forma porque uno lo adapta al contexto de lo que esté analizando. ¿Ok? Bien, no sé si hay alguna otra duda. ¿Más dudas? Este PP3. Ya. Entonces, bueno, aquí se da esta relación y es una forma alternativa de medir lo que es la potencia, al freno. De hecho, nosotros en el laboratorio vamos a medir la potencia al freno de esta forma también. Tenemos un grupo electrógeno es un generador de electricidad. Entonces, dentro de la actividad de laboratorio es medir la potencia al freno con ese grupo electrógeno y ahí ustedes van a ver y van a tener que hacer estos cálculos. Y de hecho, unos alumnos, como alumnos memoristas, construyeron un banco de resistencia y esa resistencia se acoplan al generador y de esa forma nosotros podemos medir la potencia eléctrica. ¿Okay? Entonces, es parte de lo que vamos a hacer en su momento y bueno, ya llegaremos a ello y se discutirá. Entonces, esto es la potencia, es lo que es la potencia útil. Mira, aquí está levantando la mano. Voy a ir por orden. Alexis Martínez, ¿cuál es la duda? En la fórmula anterior, una de las fórmulas que te había mostrado antes, la ¿Cuál de potencia todas? eléctrica, ¿Ya? ¿Esta? no la otra, la que usted borró recién, ¿Ya? esa. Potencia eléctrica, voltaje por intensidad por coseno de phi. ¿Qué Sí. es phi? Phi, a ver, o sea, primera pregunta, ¿esto lo estudiaron en electricidad o no? No que yo recuerde. Ya, a ver, el coseno de phi es un factor que está asociado a las redes eléctricas de corriente alterna. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema de corriente alternas, existen cargas activas y cargas reactivas. Y eso me hace que exista cargas aparentes también. Entonces, por medio de estas cargas activas y cargas reactivas, es que uno puede calcular ese factor, que es un factor asociado a la red eléctrica. Que uno, por un tema de simplicidad, a veces le da un valor de 1, pero no necesariamente es 1. Eso es phi. En todo caso, voy a volver a hablar de esto cuando veamos lo que es la parte de curvas características de motores eléctricos. Y también sería bueno que ustedes pudiesen repasar sus apuntes previos de electricidad para no partir de cero. Tenemos que ver el tema de motores eléctricos también. ¿Ok? Sí. Bien. No sé si con eso respondí su duda. Sí. Sí. Ya veamos la siguiente pregunta. Es Bruno Salazar. ¿Cuál es la duda? ¿O la consulta o la sugerencia? ¿Sí? ¿Puede hablar? ¿Me escucha? Sí, sí, escucho. Entrecortado, Hola, pero profe, escucho. buenos días. Sí, o sea, pierde potencia, o sea, claro, sufre pérdidas por derroteo. ¿Me Las escucha bien? pérdidas, sí, tarea.
Voy a dejarles como tarea porque vamos a discutir harto ese tema. Tarea, busquen lo que es pérdidas por derrateo, pero a priori las pérdidas por derrateo son las pérdidas de potencia que se producen en una máquina térmica o en máquina eléctrica, producto de la variación de altura. Por ejemplo, ustedes pueden tener un motor de combustión interna el cual esté operando al nivel del mar, si lo llevan a 3.000 metros de altura, ese motor de combustión interna, por el solo hecho de haber cambiado la altitud, va a entregar una potencia menor. Esas pérdidas se conocen como pérdidas por derrateo, o sea, técnicamente así se llaman. Ahora, la cantidad de pérdida por derrateo va a ser diferente dependiendo de que si el motor es sobrealimentado o no es sobrealimentado, como mencionó un compañero de usted anteriormente. Ahora, la pregunta que yo les hacía a ustedes era, bueno, es que eso es como, uno lo puede entender en el caso de un motor de combustión interna, porque al final del día un motor de combustión interna es una máquina que está respirando. Ujú. Si yo al motor de combustión interna le introduzco menos aire, me va a desarrollar una menor potencia. O le introduzco menos oxígeno. Bueno, y el oxígeno va a estar relacionado si yo varío la presión a la cual está entrando el aire, entonces finalmente eso me va a hacer de que el motor desarrolle una mayor o menor potencia. Es entendible directamente, creo yo, en un motor de combustión interna, pero no ocurre así con un generador eléctrico. Pero ocurre, o sea, los generadores eléctricos también tienen pérdidas por derrateo. O sea, ahora son menores, pero las hay. O sea, hay pérdidas, un generador eléctrico el cual esté operando a nivel del mar, y yo lo opero a 5.000 metros de altura, no me desarrolla la misma potencia. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Ok? Bien, ¿estamos con esas dudas? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, profe. Bien, vamos entonces. Cristóbal Carvajal también tiene una duda. Le voy a Cristóbal Carvajal. Profe, ¿me escucha? Sí, dígame. ¿Te podría decir que cuando un auto es montado en un dino o en algún freno dinamométrico o un motor también Sí. montado por sí solo, se podría decir que el freno no es 100% efectivo respecto a la medición exacta del motor, de la potencia? Claro, lo que pasa es que el 100% Porque tiene exacto, no hay instrumento que sea 100% exacto. por las Va a pérdidas del depender, generador y todo eso, sí, el o sea, motor. sí, lo primero, tenemos que hablar de cuáles son las características que tiene que tener un instrumento. Porque, por ejemplo, no sé si ustedes han ocupado un voltímetro. Bueno, ustedes han trabajado harto con voltímetro, amperímetro. Yo a ustedes podría pasarles un voltímetro que, por ejemplo, que su resolución sea de 10 volts, ¿no es cierto? Y yo podría pasarles una pila de 1,5 volts. Y yo les diría, ¿saben qué? Diagnostiquen esta pila. ¿Está cargada o no está cargada? Si la resolución del voltímetro son 10 volts, ¿podrían medir una pila de 1,5 volts? No, porque les va a entregar cero el voltímetro. Entonces, cuando usted dice que un instrumento es exacto o más exacto, va a depender del instrumento. Por otro lado, nosotros lo vamos a ver, de hecho es una actividad de laboratorio que tenemos que hacer en la medición del combustible. Cuando nosotros midamos el combustible con una balanza, al ocupar una balanza, lo que nosotros queremos medir es cuánto es la masa de combustible que está consumiendo el motor por unidad de tiempo. Entonces, la balanza que nosotros tenemos tiene una resolución de 0, no recuerdo el valor exacto, pero supongamos 0,001 gramos, o 0,1 gramos. ¿Ok? Y nosotros medimos, y a lo mejor ustedes el día de mañana van a tener que medir en otro laboratorio y van a comprar una balanza y decir, oye, mira, ¿sabes qué? La que tiene una resolución de 0,1 gramos vale 300.000 pesos. Pero si tú compras una balanza que ocupan en una panadería, te vale 10.000 pesos. Entonces, si uno no tiene el conocimiento suficiente, diría, oye, compra la más barata, para que te vaya a gastar 300.000 pesos, si te puedes gastar 10.000 pesos y ambas pesan, ambas van a permitir medir el peso del producto. Pero resulta que la balanza de la panadería no requiere tener una resolución de 0,1 gramos. A lo mejor tendrá una resolución de 50 gramos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál instrumento es más preciso? Ojo que hay un tema de precisión, exactitud.
que lo vamos a discutir en el capítulo de instrumentación propiamente tal. Aun cuando esto ya lo vieron en la asignatura esta de metrología, que es donde uno estudia estos temas. Pero lo dejo planteado esto como algo que para que les quede en la retina, porque vamos a volver a ello. Vamos a volver a ese punto, sobre todo en este tema de instrumentos, porque cuando uno elige un instrumento, el instrumento tiene un rango, tiene una resolución, tiene una precisión, tiene una exactitud. O sea, hay una serie de conceptos y definiciones que uno tiene que tenerlos muy claros, porque posteriormente, como eventualmente uno podría tener que tomar una decisión para comprar un instrumento, podría ser de que, ojo, que la variable de precio también es importante, pero la variable precio se tiene que acoplar a los otros parámetros para finalmente poder tomar una decisión. Respondiendo a su pregunta, si es más preciso o menos preciso va a depender del freno. O sea, yo podría tener un freno de muy alta precisión, pero va a ser muy caro. Y a lo mejor es el que requiero y es el que tengo que ocupar nomás. Pero podría ser que a lo mejor uno no requiere tanta precisión porque... ¿Ok? Entonces, ahora, el freno nunca, siempre hay un porcentaje de error. Imagínense que uno va a hacer el ensayo en un motor y uno quiere ver, oye, ¿cuál es el efecto que tiene en el consumo de combustible el uso de un aditivo? ¿Ok? ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? Le agrego el aditivo al combustible, realizo los ensayos con aditivo y sin aditivo y después comparo. ¿Qué pasa si la diferencia que yo mido está dentro del rango de error del instrumento? No podría a partir de esos resultados concluir que efectivamente el aditivo me produce un efecto positivo. Por ejemplo, con respecto al consumo de combustible, que es lo que mencioné. Pero podría ser también que uno quisiese ver el efecto con respecto a las emisiones. Entonces, el tema de instrumentación, para cerrar, es importante. Por ahora nosotros estamos viendo los parámetros fundamentales, los parámetros característicos que es necesario medir en un motor. Después vamos a entrar a los instrumentos. O sea, bueno, necesitamos instrumentos. ¿Qué características requieren estos instrumentos? ¿Qué es lo relevante y qué no lo es? Bien, no sé si respondo su pregunta. ¿No? Bien, pueden escribir en todo caso en el chat, porque estamos viendo cómo opera este sistema. Bien, después está Sebastián Ladrón de Guevara. Tiene una pregunta, lo voy sí. Dígame. Buenos días, buenas tardes. O sea, en el caso, es que depende. Es que nuevamente, esto de rendimiento depende dónde yo me esté parando. Si yo digo el rendimiento del generador, lo útil sería la potencia eléctrica que produjo. Y lo que se le suministró al generador es la potencia mecánica que le ingresó. Si yo me paro en el motor de combustión interna, lo útil es la potencia mecánica que sale del eje y lo que le suministré al motor es la potencia del combustible. Si yo me paro en las cargas eléctricas, lo útil, y supongamos que estas cargas eléctricas yo las utilizo para calefaccionar una pieza, supongamos que eso es lo útil, porque aquí lisa y llanamente yo lo que quiero en esta configuración lo que yo quiero es disipar ese calor al medio ambiente. Por lo tanto, ese calor no va a ser útil, pero supongamos que ese calor disipado es lo útil. Entonces, en estas cargas eléctricas que están aquí, lo útil sería el calor que estoy disipando. ¿Y qué sería lo suministrado? La potencia eléctrica que le está entrando. ¿Okay? Por eso, en términos generales, el rendimiento, yo les sugiero que lo recuerden de esta forma. Lo recuerden así, es como lo útil sobre lo suministrado. Por ejemplo, después vamos a hablar nosotros, en algún momento, no sé si nos dará el tiempo, vamos a hablar de sistemas de refrigeración de aire acondicionado, de aire acondicionado. En un sistema de aire acondicionado, ¿cuál es el objetivo de un sistema de aire acondicionado? Producir frío.
que aunque uno dirá, oye, el frío no existe, digamos que existe, porque termodinámicamente no existe, pero digamos que existe, porque el frío es la ausencia de calor. Pero digamos, para no ponernos tan exquisitos en la terminología, un sistema de aire acondicionado es producir frío, o extraer calor, dicho de otra forma. Voy a simplificar cómo producir frío. Eso sería lo útil. ¿Y qué le suministro? Bueno, en el caso de un sistema de refrigeración por compresión de vapor que está instalado en un vehículo, vendría a ser la potencia que yo estoy extrayendo con el compresor del motor. ¿Mm? Por ahí yo, en ese caso particular, no voy a hablar de rendimiento, voy a hablar del coeficiente de operación, donde el coeficiente de operación es otro parámetro que se utiliza para ese tipo de equipo. Bien, sigamos, porque fíjense, he avanzado una página y tenemos que avanzar en esto. Sí, bien, vamos a continuar. Vamos aquí. Vamos a bajar la mano porque... Entonces, borrar todo aquí. Bueno, eso es la potencia útil. Vamos a hablar más adelante con respecto a lo que son, vamos a hablar más adelante con respecto a lo que son las... ¿Qué es lo que es? Con respecto a los tipos de instrumentos. O sea, yo les hablé de un freno dinamométrico. Yo les dije que el freno dinamométrico es el instrumento que me permite medir la potencia útil y que existen distintos tipos de frenos dinamométricos, hidráulico, eléctrico, de corrientes parásitas, aerodinámicos, de roce. Pero después vamos a hablar con más detalle del instrumento propiamente tal. Bien, después tenemos otra potencia que se debe disipar, o que disipa el motor, que es la potencia de escape. Ojo con lo siguiente, que si yo la potencia de refrigeración, yo no la disipo, el motor se muere. O sea, alguien podría decir, oye, ¿y para qué vaya a ocupar, para qué vaya a disipar la potencia de refrigeración al medio ambiente? ¿Por qué no la disipáis? Pues así pasa a ser potencia útil. No, no es tan así la cosa. Ustedes saben, o sea, el recalentamiento, no sé si, ojalá que no les haya pasado, pero se lo hicieron, es parte de la experiencia, costo del aprendizaje, fundir un motor por un problema de refrigeración. O sea, un motor el cual se queda sin agua, sin fluido refrigerante, se funde. ¿Por qué? Porque no puede disipar ese calor al medio ambiente, ese calor se debe disipar. O si no, la máquina no funciona bien. Por otro lado, si yo disipo mucho, también me genera problemas en la eficiencia del motor, o sea, por un lado o por otro. Dice aquí, pero la calefacción funciona así. ¿Cuál es la pregunta de Sebastián con respecto a la calefacción? A ver, en el caso particular, estoy tratando de interpretarlo, en el caso particular de un motor, nosotros estamos diciendo que lo útil es la potencia de la salida del eje. Pero imaginémonos invierno. Yo voy en invierno en el vehículo y me da frío. Entonces, una alternativa es que yo coloque una resistencia eléctrica y me calienta el interior del vehículo, pero la otra es que, oye, si yo estoy disipando calor al medio ambiente, que es una potencia de pérdida, a lo mejor ese calor yo lo puedo disipar al interior del habitáculo, de forma tal de que ahora ya no es una potencia de pérdida, sino que pasa a ser una potencia útil. Y esa potencia útil eso haría que me aumente el rendimiento de mi máquina, sí, pero ojo que es una potencia diferente a la potencia mecánica. Pero efectivamente yo podría tener no solamente la potencia útil, que nosotros le decimos tradicionalmente un motor de combustión interna, que es la potencia al freno, como potencia útil, podría tener otras potencias útiles. Pero al final del día el objetivo de un motor de combustión interna es producir trabajo a la salida del eje, no otro. El objetivo no es calentar. O sea, claro, si uno está disipando calor al medio ambiente y ese calor lo puede aprovechar, lo podría aprovechar. Y en ese caso nosotros estamos hablando de los sistemas de cogeneración. Bien, volvamos aquí a la potencia de escape. Entonces, yo les había mencionado que dentro de la potencia de escape existe una potencia de escape sensible y una potencia de escape latente. En el caso particular de la potencia de escape sensible es la cantidad de calor que yo voy a disipar por los gases de escape. Eso es, el calor que disipo por los gases de escape.
el aire ingresa al motor a temperatura ambiente, posteriormente se produce un proceso de combustión al interior del motor y finalmente el motor bota gases a una temperatura mayor a la temperatura ambiente por los gases de escape. Por lo tanto, ese aire está transportando calor. Ese calor se está disipando al medio ambiente. Es una pérdida. ¿Cómo nosotros podríamos calcularlo? Para calcularlo, podríamos hacerlo utilizando la siguiente relación, que dice que la potencia de escape sensible es igual al flujo másico de gases de escape. O sea, tendría que tener un instrumento que me permita medir el flujo másico de gases de escape por el calor específico de los gases de escape, por la temperatura de salida de los gases de escape, menos la temperatura del aire de admisión. Así, si nosotros pudiésemos medir cada uno de estos parámetros, entonces podríamos calcular lo que es la potencia de escape sensible. El flujo másico de gases de escape lo podemos medir con un flujómetro de gases de escape. ¿Cuál es el problema de tener un flujómetro de gases de escape? Es que primero los gases de escape salen a altas temperaturas. La temperatura a la cual salen los gases de escape va a depender primero del tipo de motor. Si es un motor que opera con gasolina, si opera con diésel, si opera con gas natural, con gas licuado o con algún otro combustible. Segundo, va a depender de las condiciones de operación bajo las cuales yo esté operando el motor. Es diferente que un motor yo lo opere a cargas parciales o que lo opere a plena carga. Entiéndase por plena carga, es cuando yo al motor lo acelero al 100% y le aplico carga a la salida del eje. Y cargas parciales cuando yo el motor lo acelero entre 0 y el 99,9%. Esos son cargas parciales. ¿Ok? Entonces, claro, si ustedes tienen un motor funcionando en ralentí y miden la temperatura de los gases de escape, la temperatura de los gases de escape no va a ser muy significativa. Pero si el motor está operando a plena carga, podría alcanzar temperaturas bastante altas. Y tan altas que inclusive, si uno opera en forma continua a plena carga, el múltiple de escape se pone al rojo vivo. Cuando nosotros realicemos las actividades de laboratorio y estemos realizando el ensayo de curvas características, vamos a ver cómo el múltiple de escape se coloca al rojo vivo cuando lo estamos operando en forma, digamos, continua durante un periodo a plena carga. ¿Ok? De hecho, cuando eso ocurra, vamos a apagar las luces del laboratorio, no se asusten si alguien le tiene miedo a la oscuridad. Estamos todos ahí, pero el objetivo es que puedan mirar y ver el color del múltiple de escape. Por otro lado, es diferente donde yo mida la temperatura de los gases de escape, porque claro, si yo mido justo la temperatura de los gases de escape a la salida del colector de escape, es diferente si yo mido la temperatura de los gases de escape a, no sé, a la salida del ducto de escape. En un vehículo, de hecho, es cosa que ustedes vean, que también lo deben haber estudiado, cómo varía la temperatura en el sistema de escape de un motor. Cuando tuvieron esta asignatura de motores MSI. La temperatura del sistema de escape va variando entre el colector de escape hasta la salida del tubo de escape, que se conecta con la atmósfera, varía harto porque el sistema de escape va disipando calor al medio ambiente. Entonces nosotros esta pérdida de calor la tenemos que medir lo más cercana al motor, de forma tal de contabilizar las pérdidas que se estarían produciendo entre la línea del colector de escape hasta la salida del múltiple de escape. Es más, uno debiese aislar térmicamente hasta el punto donde uno está midiendo para poder hacer esta medición. Entonces, aquí voy explicando cada uno de estos parámetros. Alguien me está preguntando por el calor específico. El CP es el calor específico de los gases de escape. Pero todavía estamos en el flujo, que tengo que medir el flujo de gases de escape. Entonces, el medir el flujo másico de gases de escape es complicado porque, primero, o nuevamente, los gases de escape salen a muy alta temperatura. Esa temperatura es variable, dependiendo de las condiciones de operación del motor, pero podría llegar a temperaturas muy altas. Segundo, los gases de escape están transportando gases producto de la combustión. Y dentro de esos gases producto de la combustión, si el combustible tiene azufre, ese azufre
recuerden que es precursor de lo que es la lluvia ácida, aun cuando en la zona donde va a estar este sensor, que va a estar a alta temperatura, ahí todavía no se alcanza el punto de rocío, de forma tal de que se pudiese producir este ácido cuando alcanza ese punto de rocío. Pero los gases de escape también traen material particulado, y ese material particulado de una u otra forma, va a variar dependiendo si es un motor Otto o motor diésel, también se va a estar depositando sobre esos sensores, lo que hace finalmente que el instrumento que yo utilice para medir estos gases de escape va a tener que ser un instrumento especial, preparado para soportar altas temperaturas y para estar sometido a ambientes que no son los más favorables. Por lo tanto, va a ser un instrumento muy caro y un instrumento que va a haber que estarle realizando un mantenimiento bastante seguido. Por lo tanto, no es lo más recomendable. Si bien yo lo podría calcular así, no es lo más recomendable. Después, tenemos el CP, que es el calor específico de los gases de escape. Este calor específico de los gases de escape va a depender de la temperatura de los gases de escape y va a depender de la composición de los gases de escape. Entonces, el poder calcular este CP en la práctica, nosotros tendríamos que estarlo calculando para cada temperatura y para cada composición de los gases de escape. Y recuerden que la composición de los gases de escape va a variar dependiendo, si es que va a variar dependiendo del valor primero, del tipo de combustible, y segundo, va a variar dependiendo del valor de lambda. Entonces, esto hace que el cálculo de este calor específico de los gases de escape, que se puede hacer, sin duda, pero es más difícil hacerlo, no es tan directo. Después, tenemos que medir la temperatura de los gases de escape a la salida. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué es lo que es la salida? A la salida directamente de la entrada del múltiple, del escape, a la salida del múltiple de escape, o antes del convertidor catalítico, si es un motor que tiene convertidor catalítico, obviamente. Después el convertidor catalítico del primero, del segundo, si es un motor a gasolina, o mido a la salida cuando ya sale a la atmósfera. Esa temperatura es lo más cercana a el punto de salida de los gases de escape. Menos la temperatura del aire de admisión, porque claro, el aire entra al motor a la temperatura del aire de admisión. Y también ahí cae la pregunta, bueno, esa temperatura del aire de admisión, ¿dónde la mido? Porque la mido al lado del motor, a 10 centímetros, 20 centímetros, 50 centímetros, 100 centímetros, 1 metro, 2 metros, 1 kilómetro. Entonces también eso es importante. Bueno, si bien nosotros la potencia de escape la podemos calcular por medio de esta fórmula y midiendo estos parámetros, el medir medir el flujo másico y calcular el calor específico es complejo. Y eso hace que se utilice un método alternativo, que ese método alternativo es el uso de un calorímetro de gases de escape. Entonces, el calorímetro de gases de escape no es más que utilizar un intercambiador de calor, el cual se conecta en el ducto de escape, y al estar conectado en el ducto de escape, al estar conectado en el ducto de escape, vamos a simplificar los cálculos. Estoy buscando una figura donde se aprecia la configuración. ¿O dónde voy a dibujar la configuración? Aquí está. Vamos a tomar esto. Vamos a ver si lo toma. Pegar. Pegar. Ahí lo toma. Ya. Fíjense que este es el esquema que yo había dibujado anteriormente. Entonces, un calorímetro de gases de escape sería equivalente a que yo instale en el ducto de escape, lo que se aprecia aquí es el ducto de escape. En el ducto de escape instale un intercambiador de calor, que lo voy a dibujar se voy a ocupar este color. Es equivalente a que aquí en el ducto de escape yo instale aquí esto que dibujé con este color, que sería un intercambiador de calor. Entonces, en ese intercambiador de calor, yo lo voy a conectar a una red de agua.
o a otro intercambiador de calor, de forma tal de que va a ingresar, bueno, verde, va a ingresar ahí sí, va a ingresar agua al intercambiador de calor y posteriormente voy a sacar el agua del intercambiador de calor. Y esto va a ir a otro circuito que no es relevante el otro circuito. Y en este circuito, ¿qué es lo que yo mediría? En este circuito uno tendría que medir, por un lado, buscando aquí colores, por un lado voy a medir el flujo másico de agua que entra a este intercambiador de calor. Coloquémosle un IC para decir como intercambiador de calor. IC. Entonces yo ahí voy a conectar un intercambiador de calor. ¿Ok? Entonces, en ese intercambiador de calor va a entrar un flujo de agua y voy a medir el caudal de ese flujo de agua y además voy a medir la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Por otro lado, voy a medir la temperatura de entrada al intercambiador de calor y la temperatura de salida del intercambiador de calor. Para medir temperatura a altas temperaturas no es tan complicado. De hecho, vamos a ver los instrumentos que se requieren. En particular, vamos a utilizar termocupla, pero también podríamos utilizar en algunos casos PT100. Aquí vamos a utilizar termocupla. Entonces vamos a tener una termocupla para medir la temperatura del agua que entra al intercambiador de calor, una termocupla para medir el agua que sale del intercambiador de calor, una termocupla para medir la temperatura de los gases de escape que entran al intercambiador de calor, y otra para la salida, y otra para la temperatura del aire de admisión. De esa forma, entonces, nosotros estamos midiendo una serie de parámetros y haciendo un balance de energía en este intercambiador de calor, podemos calcular la potencia de escape. No voy a hacer el balance de energía en este momento, lo dejo tarea si quieren, si es que lo quisiesen hacer. No es necesario por lo demás, pero igual quedaría voy a sacar esta figura, la voy a tener que borrar. No es necesario porque a mí me interesa que la apliquen finalmente, o sea, aplicando la primera ley de la termodinámica, ese intercambiador de calor, finalmente, nosotros podríamos calcular la potencia de escape sensible de la siguiente forma. El flujo másico de agua que ingresa al intercambiador de calor, que aquí le llamamos calorímetro, un calorímetro que no es más que un intercambiador de calor, multiplicado por el calor específico del agua que está circulando por el intercambiador, por el calorímetro. Factor de la temperatura de salida del calorímetro menos la temperatura de entrada del calorímetro, temperatura del agua que sale del calorímetro menos la temperatura del agua que entra al calorímetro. Factor de la temperatura de los gases de escape de salida del motor menos la temperatura del aire de admisión, partido por la temperatura de los gases de escape de salida del motor menos la temperatura de gases de escape de salida del calorímetro. ¿Ok? Y de esta forma nosotros podemos cuantificar la potencia de escape sensible. Nosotros en el laboratorio tenemos instalado un calorímetro. Tenemos instalado un calorímetro de gases de escape y vamos dentro de los ensayos, tenemos contemplado primero lo que es cuando ustedes conozcan el laboratorio, que puedan ver las diferentes configuraciones, que vean cómo se conecta y vamos a ver cómo se mide. ¿Ok? Para medir la potencia de escape sensible. La potencia de escape sensible, recuerden que es una potencia importante, que cuando un motor va a operar en modo de cogeneración, es una forma bajo la cual yo podría aprovechar parte de sus calores residuales para posteriormente utilizarlos en algún proceso en el cual yo requiera energía térmica para uso. Bien, no sé si hay alguna duda. ¿Dudas hasta aquí? No, sigamos. Después tenemos la potencia de escape latente, y la potencia de escape latente es un poco más difícil de medirla. Hay distintas formas de medirla. Yo aquí anoté una forma bajo la cual se podría medir. Recuerden que la potencia de escape latente no es más que la pérdida de combustible por los gases de escape, debido a que la combustión no es completa. Debido a que la combustión no es completa, entonces eso hace
que la potencia la potencia del motor, debido a que la combustión no es completa, eso hace finalmente que yo esté perdiendo combustible por los gases de escape, ya sea por el combustible a medio quemar o lisa y llanamente que no se quemó. O sea, nunca la combustión, como eficiencia de combustión, es de un 100%. Siempre va a salir CO, HC, NOx, materias particuladas, hollín, bueno, dentro de materias particuladas está el hollín, aldehído, bueno, y otros elementos más, ¿ok? Entonces, para calcular la potencia de escape latente, yo necesito un instrumento que se conoce como analizador de gases. O sea, necesito un analizador de gases que me mida la composición de los gases de escape. Por otro lado, necesito saber cuál es la composición química de los gases de escape. Porque a partir de esa composición química, entonces yo puedo calcular esta ecuación. Veamos qué es lo que dice. La potencia de escape latente es igual a 2 por A, donde A es el porcentaje en peso del carbón en el combustible, más C por B, donde C es el porcentaje en peso de hidrógeno en el combustible, B es el peso atómico del carbono, que son 12, D es el peso atómico del hidrógeno, que es 1, 1.008, se puede aproximar a 1, factor de 1 menos 1 partido por 1 más Q, donde Q es el porcentaje de CO los gases de escape. Esto se tiene que medir con un analizador de gases. Partido por 2 por M, donde el porcentaje en peso en los gases de escape de nitrógeno es uno, o lo podría obtener con un analizador de gases, o directamente uno podría hacer el cálculo por medio de un balance que hace posteriormente una vez que midió con el analizador de gases. Factor de E, donde E es una relación entre porcentaje de nitrógeno y oxígeno en el aire, que nosotros para efectos de aire estándar podemos asumir que el aire tiene un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno, pero eso podría variar dependiendo de la ubicación donde uno esté haciendo las mediciones. P es bueno, P se obtiene del analizador de gases, que es el porcentaje de oxígeno en los gases de escape, y el B es el consumo horario. O sea, si yo nuevamente tengo un analizador de gases, mido el consumo horario y conozco la composición del combustible, entonces puedo calcular la potencia de escape latente. Hay una pregunta aquí, Alexis Martínez. Ahí está, dígame. Honestamente, considero que estos cálculos son demasiado específicos, pero ¿en qué situación los requeriríamos? A ver, estos cálculos son parte del programa de la asignatura. O sea, lo primero es el primer punto, o sea, ¿por qué verlo? Es parte del programa de la asignatura y por ello es que lo estamos viendo, si no, no tendríamos que verlo. Segundo, ¿en qué condición ustedes podrían o requerirían tener que hacerlo para hacer un balance térmico? Un balance térmico en un motor. La pregunta que viene a continuación, bueno, ustedes posteriormente cuando vayan a salir a trabajar, ¿van a hacer un balance térmico en un motor? Lo más probable es que no. Eventualmente sí, pero lo más probable es que no, porque dentro de esto lo que van a hacer ustedes ensayos, si es que hacen ensayo, va a ser ensayo en un freno dinamométrico de banco para medir lo que son las curvas características o en un freno de rodillo. De hecho, hay alumnos que trabajan en empresas donde hacen ensayos de freno dinamométrico. Por lo tanto, es probable de que solamente esto se vea en términos de lo que es la asignatura propiamente tal y después no lo tengan que utilizar, no lo sé. Pero aún así tienen que tener el concepto claro de qué es lo que es la potencia de escape latente y qué instrumentos yo requeriría para hacer el cálculo. En el caso particular de la potencia de escape latente, como les mencioné, esta es una forma de hacer el cálculo o hacer el balance. ¿Qué más? Bueno, eso. Hay muchas cosas que nosotros podría hacer de que eventualmente nunca las vean en el desarrollo de su carrera,
O podría ser de que lo estén desarrollando todos los días porque nadie sabe qué van a hacer después ustedes. Po. A lo mejor uno va a vender seguro de auto, a lo mejor el otro va a vender repuestos, a lo mejor el otro va a estar trabajando directamente haciendo mantenimiento, a lo mejor al otro le va a tocar trabajar en la 3CB, donde lo que estamos viendo es poco para lo que tienen que hacer, pero obviamente eso ya es mucho más específico, pero para poderse meter en ello tienen que tener una base un poco más profunda que es como lo que estamos viendo. ¿Ok? O alguien podría trabajar en una PRT, planta de revisión técnica, donde esto tampoco les va a ser muy relevante, salvo que van a tener que utilizar analizadores de gases todo el día y el procedimiento de medición. Entonces, digamos, la respuesta es relativa, dado que la pregunta también lo es. Lo claro es que está en el programa de la asignatura y yo como docente al cual se le pidió que viese un programa, no tengo más que ver ese programa. ¿Ok? Eso, sigamos. Entonces, la potencia de escape latente es la pérdida de combustible por el ducto de escape. Ahora, ¿cómo lo puedo medir? Uno diría, bueno, sin esta ecuación, sin decir que tengo que tener una serie de parámetros, si yo les dijese, oye, ¿cómo ustedes podrían estimar cuál es la pérdida de combustible por los gases de escape? Bueno, analizador de gases. Tengo que tener un analizador de gases para ver a lo menos la composición de los gases de escape. ¿Mm? Ahora, si esta relación o este cálculo es más preciso o menos preciso, depende para qué lo quiero. ¿Ok? Bien. Y después tenemos lo que es la potencia de radiación. Recuerden que nosotros habíamos hablado de que potencia de radiación son otras pérdidas. Son las otras pérdidas que nosotros le vamos a dar el nombre de potencia de radiación. Parece que estoy pasado en la hora. Sí, pero a ver, quiero aclarar algo, dado que estuve viendo en la hora. Sí, ¿estamos en la hora? Sí, pues estamos en la hora de la clase teórica. Yo les había mencionado la clase pasada que íbamos a seguir nosotros con la actividad de taller teórica, porque, miren, ustedes para irse a parar al taller tienen que manejar una serie de conceptos que no hay otra forma que manejarlo que estudiarlo. No es que ustedes van a llegar allá y van a decir, no, mira, si esto es una termocupla, no, mira, este es un freno dinamométrico, este es una celda de carga. O sea, hay una clase teórica, hay una parte teórica importante que se ve. Y eso lo vamos a ver a continuación, como les había mencionado la clase pasada y como publiqué en el sistema. Voy a mostrarlo aquí. Porque, bueno, me imagino que también les pasará con las otras asignaturas. Voy a mostrar acá. Nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a tener el horario de clases, el horario de clases bajo condiciones normales de operación, bajo condiciones normales en la universidad, no bajo las condiciones en que estamos actualmente. A ver, se me fue la hoja. De nuevo, laboratorio. Acá. Y acá la voy a abrir. Ahí la abrí. Y acá voy a mover esto para que se pueda ver. Ya. Laboratorio de máquinas. Bajo condiciones normales, las clases teóricas son los lunes, 351B, y los miércoles, 351A, y la de taller son esto, pero como no estamos en clase online, las clases de teoría son los miércoles de 8 a 9:30, que es lo que ya terminamos, y posteriormente las clases de taller son los miércoles de 9:40 a 12:50. Vamos a hacer ese horario de forma tal de hacer las 5 horas semanales, que es lo que corresponde. No tiene sentido de hacer clase a 4 grupos, porque, como les mencioné, hay cosas que se repiten, y por otro lado, de acuerdo a los, ¿cómo se llama esto? De acuerdo a los horarios oficiales, no veo que no hay tope de horario. Entonces nosotros en realidad ahora en este momento estamos en la hora de taller. ¿Qué voy a hacer en las clases de taller? Voy a hacer clases online, como ahora, para asegurarme de que efectivamente se han leído la materia y se la han estudiado,
de forma tal para que cuando nosotros vuelva esto a la normalidad, nos aboquemos directamente a hacer los ensayos. Yo no tengo la certeza de cuánto tiempo vamos a tener posteriormente cuando volvamos, si vamos a tener las 17 actividades, o las 10, que son 15 en realidad, porque hay una semana de partida y hay 2 de evaluación, las 15 semanas para hacer la actividad de laboratorio, o vamos a tener que hacerlo de otra forma. Entonces, ahora estoy en el horario de taller, me pasé un poco en el horario de teoría y hay 2 modalidades que podríamos aplicar, que de hecho la quiero discutir con el curso. Una es que yo siga en estas 3 horas con la parte de teoría hasta que llegue a un punto en el cual ya podamos ver la parte de taller con mayor propiedad. Y la otra es que directamente empiece con la parte de taller concentrándome en lo que es, en lo que es el taller propiamente tal, pero considerando que hay muchas cosas que la teoría son para el taller y cosas del taller son para la teoría. Yo le estuve dando una vuelta y creo que podríamos hacerlo en paralelo. O sea, yo podría dejar hasta ahora la parte de teoría, digamos, quedamos en el capítulo 1 hasta la página 9, aunque yo tenía contemplado avanzar más. Pero bueno, vamos a hacer un break ahora de 10 minutos para seguir con la clase de taller. Y en la clase de taller voy a empezar con un capítulo que está más asociado a lo que es la parte de taller, que es el capítulo 4 o 5, que de hecho también lo tengo que subir. Me falta solamente subirlo. Y ahí voy a enfocar más en lo que es el taller. O sea, en el taller ustedes tienen que conocer cómo funciona el freno dinamométrico, tienen que conocer qué son los instrumentos, tienen que conocer cuáles son las relaciones que hace el freno, y para ello vamos a hacerlo de esta forma. Así yo cumplo en entregarle las 5 horas semanales y me aseguro